Los cristianos tenemos a veces un problema con la manera en la que entendemos nuestra vida. Tenemos un concepto de la vida muy dualista. El dualismo es aquella forma de ver la vida que piensa que únicamente lo espiritual es bueno y todo lo que es físico y material no es tan bueno, es malo. Y no importa si el cristiano ha pasado años en la iglesia, muchas veces sigue luchando contra ese entendimiento dualista acerca de su vida, producto de falta de madurez. Y sobre todo ese concepto dualista se ve en la inmadurez del cristiano, cuando recién es convertido, donde muchas de las cosas que el cristiano piensa es, bueno, ahora salí de la miseria de mi vicio, de mi pecado, y todo lo que importa y lo que interesa es las cosas espirituales, las cosas de Dios. Es algo bueno en un sentido, siempre y cuando el cristiano no olvida que todavía vive en esta tierra, todavía vive en este cuerpo, y es en este cuerpo y en esta tierra que está llamado a vivir una vida espiritual que honre y glorifique a Dios. Hay bendiciones espirituales reales, palpables, tangibles, que son y están en nuestra experiencia diaria, que no deberían ser usadas para afectar conductas en nuestra responsabilidad de cómo debemos caminar una vida cristiana piadosa. Un ejemplo, somos libres, pero no tenemos libertad para pecar. Somos ricos en Cristo, pero eso no quiere decir que debemos ser mayordomos que no se interesan por lo que Dios les ha dado en sus manos. En el caso de los esclavos cristianos que estamos estudiando, de los cuales Pedro nos habla, que eran parte de estas congregaciones dispersas en Asia Menor en el primer siglo, ellos tenían una tentación muy grande, y era confundir la libertad espiritual a la que habían sido llamados, ahora con rebelarse en contra de sus amos terrenales. Los nuevos cristianos muchas veces confunden su nueva libertad en Cristo con libertad para pecar o para ser displicentes con su vida. Y hablando de estos cristianos del primer siglo, sobre todo de este grupo específico al que Pedro le está hablando en este pasaje que vemos hoy, dado que la mayoría de los cristianos del primer siglo eran esclavos o siervos, había un riesgo muy grande de caer en ese tipo de actitudes impías. Pedro escribe esta sección para ayudar a aquellos cristianos que estaban en peligro de rebelarse o de no someterse a las autoridades basado en su identidad como libres en Cristo, del pecado. Y hoy Pedro nos muestra que el concepto de la esclavitud, el ser un esclavo, se convierte en un paradigma para el cristiano, un paradigma, un prototipo, un modelo, un ejemplo. La esclavitud del primer siglo, la esclavitud del tiempo greco-romano, termina dándonos un modelo de cómo un cristiano debe vivir su vida como esclavo de Dios. Esclavos de Dios que honran a Cristo con su testimonio. Y al ver hoy estos 3 versículos que vamos a ver, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20, vamos a ver 3 puntos. Vamos a estar cubriendo 3 puntos. Mandato, en el versículo 18, motivo, versículo 19, y mérito, versículo 20. Vamos a ver que sometiéndonos como esclavos de Dios es un mandato, pero hay un motivo, y este motivo tiene un mérito. Leamos el pasaje. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto,
no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad los soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y para que me pueda seguir mejor en mi razonamiento, conforme vemos este pasaje, quiero mostrarle que el hecho de que debemos someternos a cualquier autoridad como esclavos de Dios, eso es un mandamiento. Luego quiero mostrarles que la razón de ese mandamiento tiene un motivo bien determinado que veremos en detalle en el punto 2. Y finalmente quiero que consideremos que si obedecemos el mandamiento persiguiendo el motivo de esto nos beneficiará con el mérito de aplicar este principio bíblico. Así que comencemos con el primer punto, el mandamiento, sometiéndonos como esclavos de Dios. Es un mandamiento someterse. Y lo primero que vemos aquí es eso, es que Pedro nos da un imperativo. Esto es una orden. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Versículo 18. Y mire, si usted estaba pensando de que este mensaje no aplica para usted porque usted dice, bueno, no soy ni un esclavo ni soy un siervo. Bueno, déjeme decirle que hay una razón por la que Pedro comienza esta sección hablando primeramente de los esclavos. Y tiene que ver también con nosotros. El estado de ser de un esclavo, como comentaba casi al principio, este estado social que era lo más bajo en la consideración social, en un sentido, hermanos, representa lo que es el paradigma del cristiano, que como digo es el paradigma, el prototipo, es un ejemplo, es un modelo para que el cristiano entienda cómo debe vivir su vida para la gloria de Dios. Nuestra actitud debe ser de tal humildad que no nos rebelamos contra las órdenes que recibimos por esas autoridades que están sobre nosotros. Nosotros nos sometemos como aquel esclavo, siervo del primer siglo debía someterse. Estos siervos deben demostrar ¿qué por sus amos? Deben demostrar el tipo de respeto nacido del temor a Dios. Así que hablemos un poco de este concepto de siervos. ¿A qué nos referimos? Cuando miramos la palabra siervos, vemos que se refiere a esclavos que trabajaban y habitaban con la familia de sus amos. Esto es distinto a cómo se vive hoy en el siglo XXI. La Reina Valera, por ejemplo, traduce esa palabra como criados. Aquí Pedro usa una palabra que es distinta. En el original griego, él usa una palabra distinta a la que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que les hablé de la palabra doulos? Ahora usa la palabra oiketai, que busca referirse no a la clase social de los esclavos, sino a ellos como miembros de la unidad social del hogar. Y quiero hacer un alto ahí y comentarles por qué les hablo de palabras en griego, de palabras en hebreo, no porque yo sea una eminencia en la materia, pero fueron los idiomas originales en los que las palabras fueron escritas. Y ustedes tienen que familiarizarse, aunque sea de oídas, con esos términos. No son mencionados desde el púlpito para mostrar cuán grande sabiduría de los lenguajes bíblicos tiene el pastor. No. Si usted me pregunta del 0 al 10, ¿dónde estoy? Bueno, en hebreo le puedo decir estoy en el 1.5, en lo que es mi proceso de aprendizaje. En griego le puedo decir estoy en el 4. En definitiva, no hablo de las palabras y de la gramática de una manera de tratar de hacerme ver a mí como una persona sabia. Lo hago porque esta es la palabra de Dios. Y usted necesita saber cuál es la palabra original para que usted también
se acostumbre a buscar cuál es el significado y a buscar qué es lo que el Espíritu Santo de Dios comunicó a través del autor original. Entonces, la palabra oiketai busca referirse no a la clase social de los esclavos, sino a ellos como parte de esta unidad social del hogar. Y ahí viene de la palabra oikos, que es hogar, por eso oiketai. Esta es una palabra que claramente habla de los esclavos de hogar, quienes eran el tipo más común de esclavos en Asia Menor. Muchos eran esclavos y otros eran hombres que servían como siervos en hogares paganos. Pero la pregunta es, ¿por qué Pedro ahora se concentra en este grupo específico? Bueno, tengamos en cuenta en dónde estamos en la epístola, de que Pedro ya se ha adentrado al corazón de la carta y lo que busca en esta sección es que los lectores se abstengan de las pasiones carnales y que tengan una conducta irreprochable. Eso lo vimos en los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Luego en los 4 versículos anteriores que vimos, del 13 al 17, el apóstol ha dado directivas generales, pero ahora, comenzando en el versículo 18, comienza a dirigirse a grupos específicos. ¿Por qué comienza con los esclavos? Evidentemente, Pedro está eludiendo o él está ignorando lo que es la norma de esa cultura. O sea, donde generalmente los amos y aquellos de la más alta posición social son abordados o se les habla primero. Pedro hace todo lo contrario, empieza por los más bajos, los más ignorados. Al hacer esto, el apóstol está elevando la condición de estas personas socialmente humildes e ignoradas. Y a su vez, no deja de ser una declaración de principios de que no estaba de acuerdo con la esclavitud. Algo que vamos a hablar un poco más adelante. El cristianismo no tenía poder para abolir la esclavitud. Ya les voy a hablar de eso. Entonces, estos esclavos diferían mucho del concepto que nosotros tenemos de los trabajadores ordinarios de nuestro tiempo. Y también difiere de lo que eran los esclavos que fueron oprimidos en las Américas. La esclavitud existente en el Imperio Romano no era basada en una esclavitud basada en raza, ni tampoco esos esclavos hablaban distinto, se veían distinto o vestían distintos. No. Si bien algunos de ellos tenían, por ejemplo, una perforación en sus orejas que los hacía fácilmente reconocibles. Pensemos en esto. Muchos de ellos se volvían esclavos por ser prisioneros de guerra. Entonces, para no matarlos, se los hacía esclavos. En un sentido era algo misericordioso. Algunos de los esclavos de ese tiempo llegaban a ser esclavos debido a su pobreza total. Era una pobreza tal que preferían ser poseídos por un amo bondadoso para que les provea y puedan subsistir. Otros esclavos eran nacidos de padres esclavos o se habían vendido a sí mismos debido a deudas que tenían que no podían pagar. Y les voy a contar un caso de un hermano en la fe que me decía que nosotros como comunidad hispana entendemos esto que acabo de describir, de por qué la gente se hacía esclava. Porque las crisis sociales de nuestros países, la falta de oportunidad económica y académica, el hambre, la desesperación, muchas veces es tal que conducen a muchos de nosotros a dejar sus países y venir a Estados Unidos a vivir vidas marginadas, vidas que son carecientes de las mismas oportunidades que tiene un ciudadano. Y este hermano me decía eso, y es verdad. Él decía, en un sentido, nosotros nos hemos convertido, cuando estamos en una determinada situación en este país, somos la nueva esclavitud, somos la esclavitud moderna. Suena duro, pero muchas veces es así. Entonces, hermanos, podemos nosotros entender que en Cristo las cosas para nosotros
han cambiado. Si usted ha llegado en esa situación que mi hermano describía, le invito a que vaya conmigo a 1 Corintios 7. Vamos a 1 Corintios 7. Vamos a buscar algo ahí que necesitamos leer para poder alentarnos. 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer los versículos 20 al 24. Dice esto: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. ¿Fue llamado usted a Cristo estando en los Estados Unidos en una condición de desventaja o que todavía no ha tenido, digamos, una posición como cualquier ciudadano tendría? Bueno, Dios le llamó, confíe en Dios. Dios se va a encargar de usted. Sea fiel a Dios, sea fiel a Cristo. Pero podemos entender la situación que estos hermanos del primer siglo estaban pasando, estos esclavos. Y la sumisión, hermanos, vamos a ver que aplica para todos. ¿Por qué? Porque muchos de estos esclavos eran personas muy educadas, desde doctores, maestros, músicos. Muchas veces eran más cultos y educados que sus propios amos, porque ellos estaban educando a sus amos. En definitiva, ¿qué aprendemos de esto? La sumisión aplica a todos los estratos sociales y usted no está exento de la sumisión que debe a Dios y a las autoridades. Entonces, es a estos esclavos, a estos siervos de hogar que Pedro les pide que se sometan. Y lo hace usando un participio reflexivo que nos da la siguiente idea. En la gramática dice: sométanse ustedes mismos. Sométanse ustedes mismos. Pedro apunta a una sumisión que tiene que ser voluntaria. ¿Entiende usted, hermanos, la importancia de esto? Esa sumisión es importante porque el mundo nos está viendo y refleja qué es lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Debemos mostrarnos totalmente involucrados en esta sumisión. Esta es una sumisión voluntaria de cuerpo y alma. Esta no es una sumisión a regañadientes o porque es conveniente, no. El tipo de sumisión a lo que los cristianos somos llamados es al tipo de sumisión que un esclavo de Dios debe manifestar. Todo esclavo de Dios que se honre debe someterse voluntariamente por y para la gloria del Señor. Es un sometimiento voluntario en temor a Dios o en respeto. Respeto. Pedro ahí dice respeto usando una palabra que es muy conocida a nosotros. La palabra que usamos para fobia, para miedos. Bueno, esta palabra es la palabra phobos, que es traducida como respeto y traducida como temor. Por ejemplo, en el 1:17 de Primera de Pedro, esta palabra phobos, que habla de miedo o temor, también es usada por Pedro en el 3:2 y esta vez es traducida como respetuosa, en este caso hablando de las esposas. Pero el esclavo que se somete a Dios cumple este mandato de someterse a Dios con temor a Dios y con respeto hacia las autoridades que han sido puestas por Dios sobre él. Y este temor debe ser hacia las autoridades puestas sobre él, no solo a los que son buenos y afables, dice Pedro, sino también a los que son insoportables. La conducta moral del siervo de Dios, centrada en la sumisión al amo, debe permanecer
inalterable independientemente del carácter del amo que está sirviendo. ¿Quién no ha tenido un jefe que sea verdaderamente una piña debajo del brazo? ¿No? Pero bueno, tenemos que ser tan buenos con ellos como aquel que es amoroso y afable. No hay posibilidad de elegir. Se les sirve en temor y respeto, tanto al bueno como al malo, poniendo especial esmero, es más, en la sumisión al amo injusto, aquel que hace dificultoso el que nos sometamos voluntariamente. Porque, sinceramente, es fácil servir al dueño que es bueno y afable, o al jefe que es bueno y afable, pero como identifica Pedro a este amo bueno y afable, miren cómo lo identifica. Un amo bueno y afable quiere decir que tenía una bondad intrínseca en su persona. Este era más bueno que el pan. Entonces es bueno y es lindo y es fácil someterse a una persona así. Es fácil servir a ese amo que, como lo describe Pedro, es de un carácter y una constitución en su carácter que es buena y afable. El desafío muy grande es servir con temor y respeto al amo que, como describe Pedro, él usa la palabra déspota. Bueno, en nuestros días la palabra déspota tiene tintes muy negativos, pero esta palabra déspota es la traducción de la palabra también muy parecida en griego, déspotes, describe a alguien que tiene la posesión total sobre el esclavo, lo posee completamente. No solo eso, tiene un poder sin restricciones sobre este siervo, sobre este esclavo, al punto de que a veces los mataban injustificadamente y no había ley que castigara eso. Este amo déspota es descrito como difícil de soportar, dice Pedro. En el original es descrito como una palabra que habla de torcido. Por ejemplo, las traducciones en inglés, la Legacy Standard Bible usa la palabra crooked, que significa también torcido. La New American Standard Bible 95 dice que son irrational, son irracionales. Imagen de un pedazo de madera torcido que no puede ser doblado y enderezado, en definitiva haciéndose que no apto para el uso, no sirve. En otras palabras, estos amos difíciles a los que igual debemos someternos, terminan siendo un caso perdido, no tienen arreglo, son malos hasta el hueso. Pero aún así, el siervo debe someterse a él como lo hace con el Señor. Es difícil, imposible humanamente. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar residiendo en la persona. Este es el mandato para todos aquellos que deben someterse a las autoridades. Mis amados hermanos, qué bendición. Esta capacidad de soportar esta injusticia, ¿saben lo que es? Es un don divino, es un regalo de Dios. Dios nos da, por eso les digo, es algo que es inmediato, de acceso inmediato a nosotros para beneficiarnos, para que podamos lidiar con estos jefes en nuestros tiempos que no son fáciles de llevar. Este es el motivo. Y lo que estamos viendo en estos 3 versículos son 3 aspectos de la sumisión que nos ayudan a someternos a la autoridad que Dios pone sobre nosotros. Y estos 3 aspectos de la sumisión nos ayudan para que honremos a Cristo con nuestro testimonio. En el trabajo, usted está honrando a Cristo con su testimonio cuando se somete a este tipo de, en este caso, no amos, pero jefes o supervisores. Entonces, veamos el motivo. Pedro usa la palabra que describe lo que es una gracia divina. Deriva de una expresión hebrea del Antiguo Testamento que significa hallar favor de Dios. Entonces, cuando usted halla gracia, está hallando el favor de Dios. Si por causa de la conciencia ante Dios está sobrellevando penalidades, sufriendo injustamente. Ahora, quiero aclarar una cosa. Ni nuestro hacer, ni nuestro sufrir esas penalidades pueden merecer algo de mano de Dios.
Esto es enteramente algo que Dios da por gracia. Su gracia es la que nos capacita para que nos sometamos voluntariamente. Es la gracia divina la que nos capacita para creer y sufrir. ¿Sabía eso, hermanos? ¿Piensa en ese tipo de concepto a veces? La gracia divina nos capacita no solamente para creer, sino que también la gracia de Dios nos capacita para sufrir. Pablo nos dice eso en Filipenses 1:29. Él dice así: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Eso es una bendición, sufrir por Él. Es una gracia divina. Es algo que va y está inmediatamente disponible en esta cuenta espiritual bancaria que Dios da para nosotros de una manera, digamos, ilimitada en Cristo. Y es por eso que Pedro usa la frase, porque esto haya gracia, para explicar el motivo por el cual debemos someternos a las autoridades, aun cuando nos toca sufrir aquellas que son insoportables y que son torcidas. Aun si a usted le toca trabajar, no quiero decir la empresa en público, pero bueno, tenía que ver con la zona amazónica esa. Los cristianos debemos someternos a las autoridades como esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque esto haya favor delante de Dios. A tales siervos Dios les concede el don de su elogio o su encomio, si le gusta esa palabra bien arcaica. Dios es que le da esta gracia al hombre, a la mujer de Dios, y convengamos que esta gracia, este elogio de parte de Dios, porque podemos soportar cosas injustas, termina siendo algo más precioso que el favor, que el elogio que cualquier ser humano terrenal nos pueda dar. Y estos esclavos del mundo greco-romano muchas veces tenían que soportar la presión de sus amos malvados. ¿Para qué? Para que cometan transgresiones o violen claros mandatos divinos. Muchos de estos siervos eran puestos en la situación de tener que rebelarse contra sus amos terrenales. ¿Por qué? Porque se les pedía que mintieran, que robaran, a veces que mataran. Es como que si usted está trabajando en una empresa de pintura, ¿no? y le dice, no, acá no le pongas la pintura buena, ponle algo que se sabe que a los meses se va a ir. Y usted dice, no lo quiere hacer, va en contra de sus convicciones, porque usted sabe que usted trabaja para Cristo. Pero bueno, miren esto, eran estos esclavos a veces forzados a mentir, a robar. En esos casos, ¿qué tiene que hacer el esclavo? Es donde el siervo de Dios se debe oponer en contra de la voluntad del amo terrenal, a modo de honrar al amo celestial. Hermanos, esto pasa muchas veces con los cristianos contemporáneos. Tal vez no sean obligados a matar, pero son inducidos a mentir o a usar estrategias deshonestas de mercadeo o a evadir impuestos. Por eso debemos recordar que cada uno de nosotros debe vivir, en latín dice coram Deo, delante de la presencia de Dios. Conscientes de que vivimos delante de la presencia de Dios, conscientes de que vivimos delante de nuestro Dios. Debemos hacer las cosas, ¿sabe de qué manera? Como si Cristo nos estuviera acompañando físicamente, ahí donde estamos. Sea honesto. ¿Cómo haría su trabajo? ¿Qué tipo de conversaciones tendría usted si Cristo estuviera presente físicamente al lado suyo? Cambiaría la cosa, ¿no? Bueno, en realidad Él está con usted. Ese es el concepto coram Deo, vivir delante de la presencia de Dios. Y esta es la idea que Pedro está comunicando acá cuando en el 19, la parte final del versículo 19 dice, si por causa de la conciencia ante Dios. ¿A qué se refiere? Alguien podría decir, bueno, no, Pedro se refiere a que la conciencia del cristiano hacia Dios, que debido a la conciencia que el cristiano tiene hacia las cosas de Dios,
él sabe que tiene una obligación moral hacia Dios. Se está manejando por la conciencia que tiene. Entonces sabe que debe soportar la injusticia. Podría verse así, porque en un sentido es así, pero hay algo más. Yo creo que esto, si lo creemos solamente hasta ahí, no le hace justicia a lo que Pedro está comunicando acá. Verdaderamente creo que Pedro les motiva a estos cristianos del primer siglo y a nosotros a que se alienten con el motivo de obedecer el mandato, de someterse como esclavos de Dios y que lo hagan de una manera, que lo hagan siendo conscientes de que Dios los está viendo. Dios los está escuchando. Dios está escudriñando cada pensamiento. Dios está escudriñando sus corazones. Estos creyentes esclavos, estos siervos sometidos al trato injusto de sus amos, son conscientes de la presencia de Dios en sus seres interiores. Y eso es lo que ellos dicen y usan para decir, sé que este trato es injusto. Sé que no merezco esto por el tipo de trabajo que estoy haciendo, pero a su vez sé que Dios está conmigo y viendo, y Él me acompaña, y esa gracia divina es la que me ayuda a soportar el trato injusto. Es lo mismo en un trabajo. Por ahí no le dan a usted la posibilidad que usted merece por la calidad del trabajo que usted hace. Por ahí lo pasan por alto cuando hay una promoción. Pero Dios está viendo. Y Dios habita en usted. Y Dios ve cuál es el sentimiento de su corazón de que usted hace su trabajo. 1 Corintios 10:31. Todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Y estos esclavos del primer siglo se someten porque son conscientes del deseo de Dios de que lo honren en todo momento, en toda situación. Aun cuando el cristiano sufra penalidades y aun cuando sufra injustamente. Recuerden por qué es que Pedro escribe la carta. Estos están siendo oprimidos, perseguidos, están sufriendo. Y él quiere alentarlos para que se mantengan firmes ante la hostilidad que están experimentando. Pedro sabe que estos abrumados y oprimidos cristianos cuentan con una conciencia que está iluminada e informada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Algo que no le puede pedir usted a un pagano o a un inconverso. Por eso obviamente que a ellos les va a costar someterse voluntariamente a las autoridades. En un sentido, vemos que Pedro, al afirmar esto que afirma y al tener esta expectativa de que estos cristianos actúen de esta manera, Pedro tiene la misma expectativa que tiene Pablo en Romanos 13:5. Pablo dice ahí, por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y bueno, Pedro, mientras que comunica estas verdades hermosas de que ellos tienen un motivo para poder someterse como esclavos de Dios, no solamente de que es un mandato, hay un motivo, es que hayan gracia delante de Dios. Pero aparte, recuerdan lo que ha enseñado anteriormente en el 2:13, de que ellos lo pueden hacer por causa del Señor. En otras palabras, Pedro está afirmando la misma idea que Pablo compartiera en Efesios 6:7, donde Pablo dice, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es ahí donde tenemos que estar, como empleados, como dueños, como hermanos en la fe. Hacer todo lo que hacemos no para el ojo del hombre, sino para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es que debemos recordar que nuestra vida en Cristo está llamada a ser vivida para la gloria de Dios. Y debemos recordar de que Dios se va a glorificar en nuestras vidas, sobre todo en esos momentos donde el cristiano se ve más expuesto, está más débil, donde queda en evidencia que él no depende de sus fuerzas, que es Dios trabajando en su vida y que ese cristiano está hallando gracia delante de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad y eso es apreciado cuando Pedro dice en el final del versículo 19, cuando alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente.
Y al llegar a ese punto, es casi imposible no ver que Pedro, un conocedor del Antiguo Testamento, está haciendo la conexión con Cristo y el pasaje, el famoso pasaje en Isaías 53 del siervo sufriente. Algo que se va a hacer más notorio cuando abordemos los versículos 21 y 25. Por eso no voy a entrar en esto ahora, lo vamos a ver en los próximos mensajes. Pero, nuevamente, la mención del esclavo que se somete a toda injusticia trae a nuestra mente a Cristo. Y más allá de toda excusa que se pueda poner para evitar la obediencia, la realidad es que Cristo nos dejó el camino marcado para que caminemos en sus pasos. Dios envió a su Hijo como alguien que no usaría, no poseería, ni tendría poder sociopolítico alguno, pero que al final no solamente eso, no solamente padecería, sino que también acabaría muriendo crucificado como un esclavo. Y hermanos, si Cristo brilló para la gloria de Dios, aún desde esa baja y humilde posición, nosotros, sus libres esclavos, debemos hacer exactamente lo mismo. Esa es la idea de Pedro, lograr que sus lectores puedan identificar la identidad que ellos tienen al sufrir con los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos, hermanos, que Dios permite en nuestras vidas, terminan siendo puentes que nos comunican con la humildad de Cristo como Salvador del hombre. A través de sufrir injustamente, podemos identificarnos más profundamente con nuestro Salvador, el siervo sufriente. Ese conocimiento acerca de Cristo que es ganado debido al sufrimiento del cristiano es también una manifestación evidente de la gracia de Dios que está siendo derramada en la vida del creyente. A los creyentes se nos pide someternos como esclavos de Dios, porque Cristo es nuestro ejemplo más sublime de sumisión, yendo a la cruz calladamente, como ese siervo de Dios, dejando su propia vida. Por eso Pedro se encarga de exhortar a los creyentes y a nosotros a que no teman si nos toca sufrir por hacer lo bueno. En el capítulo 3, por ejemplo, miren todo lo que habla Pedro acerca de hacer lo bueno. Pedro alienta a los creyentes a hacer lo bueno sin temor de las repercusiones. En el 3.13, si me acompaña ahí, le pido que me acompañe ahí. 3.13 dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? O sea, Pedro les pone las cosas en perspectiva. Ante la posibilidad de recibir mal por hacer el bien, el apóstol les dice, versículo 14, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Pero usted dirá, esto no tiene sentido. ¿Cómo puedo hacer esto? Y Pedro le contesta en el 3.15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero antes de que se envalentonen, no solamente los esclavos del primer siglo, sino nosotros, y nos envalentonemos de tal manera que querramos hacerlo con una actitud orgullosa, Pedro nos dice en el 3.15, en el final del 3.15, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Algo más? Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pedro les muestra que el motivo mayor para someterse como esclavos de Dios es que eso demuestra la gracia de Dios, que esa gracia de Dios está siendo manifestada en sus vidas. Entonces, les vuelve a recordar en el 3.17, pues mejor es padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. No sé si usted lo encuentra, que esto es un aliento maravilloso. Por tanto, si alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, está siguiendo los pasos ¿de quién?
de Cristo. Y para aprender, sometiéndonos como esclavos de Dios, debemos seguir los pasos de Cristo. Él nos dice, Pedro en el 3:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál es ese ejemplo que Cristo nos dejó? Versículo 22. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. 23. Y que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermano, hermana, déjeme preguntarle, cuando le toca sufrir injustamente, ¿se está usted encomendando a aquel que juzga con justicia? ¿O se desalienta e inmediatamente trata de defenderse? Y arruina su testimonio. Aliéntese a hacerlo, aliéntese a usted mismo, porque cuando usted se encomienda a Dios en su sufrimiento, usted experimentará el motivo por el cual Dios le permite pasar por esas circunstancias adversas. Y el motivo es que esto haya gracia de Dios. A veces nos toca pasar por cosas bien dolorosas. Y Dios lo hace porque sabe que al menos que pasemos por eso, no nos vamos a arrepentir de nuestros pecados y no lo vamos a buscar. Por eso es que Dios lo hace. Entonces, si usted ha sufrido algo injusto, si usted ha sufrido algo que todavía está lidiando para poder perdonar, en primer lugar, perdone como Cristo perdonó. Le perdonó a usted. Pero recuerde que si Dios en su soberanía le permitió pasar por eso, es porque Él sabía que era la única dosis que usted y su orgullo necesitaban para que usted se vuelva a Dios. El motivo es que esto haya gracia de Dios. Sometiéndonos como esclavos de Dios es un mandato, pero hay un motivo porque este motivo tiene un mérito y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué debe usted hacer? Debe considerar cuál es el mérito en nuestro accionar que agrada a Cristo. Y el versículo 20 nos ayuda a entender eso. Y es nuestro tercer punto, mérito. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. En esta sección pareciera que Pedro, uno de los 3 discípulos más cercanos a Cristo, pareciera que él está citando las palabras del Señor en Lucas 6, 33 y 35. El Señor ahí dijo, si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Las palabras de Pedro, fíjense que son parecidas, es como que Pedro está agregando más ahí todavía a las palabras en Lucas. Porque Pedro en el versículo 20 dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia? O sea, estas palabras siguen el mismo camino que las del Señor. Pedro también lo expresa en el capítulo 3, el versículo 17 que leímos, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pero bueno, el hecho de que tanto el que haga lo bueno como el que haga lo malo puede recibir padecimiento, suscita un montón de preguntas. No sé si se ha preguntado usted alguna vez eso, pero si voy a hacer lo bueno y voy a sufrir, ¿cuál es el punto? Hay mucha gente que pregunta esto, ¿no? ¿Dios siente placer con el dolor de sus hijos? O la otra pregunta, ¿por qué los justos tienen que sufrir?
Pero al hacer estas preguntas, no debemos olvidarnos que todo esto es producto del pecado. Vivimos en un mundo caído. Y no hay mejor recordatorio de parte de Dios de que vivimos en un mundo caído, de que Él use este sufrimiento para recordarnos de que todavía no estamos con Él en nuestra mansión eterna, en nuestra morada eterna. En mis primeros años en la fe, recuerdo, yo quería vivir en el cielo acá en la tierra. Imposible. Todo me frustraba. Todo era una pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta que el Señor me maduró y me hizo entender que vivo en un mundo caído, un mundo que está lleno de pecado, al cual yo también contribuyo todavía con mi pecado. Entonces tengo que saber confiar en la soberanía de Dios y cómo Dios usa ese pecado para crecernos. En este mundo pasajero somos peregrinos, extranjeros, que todavía se enfrentan a las consecuencias del pecado, todavía nos enfrentamos a la consecuencia del pecado que es el dolor, que es la enfermedad, que es la muerte. Como dice o dijo Elifaz el temanita en Job 5, 6 y 7, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Quiere estar seguro de algo? ¿Quiere usted estar seguro de algo? Bueno, ahí lo tiene. Puede estar seguro que mientras viva en esta tierra tendrá vicisitudes y luchas. ¿Acaso no dijo eso Cristo en Juan 16, 33? En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido a este mundo. Pero entonces, algunos dejan de cuestionar a Dios porque encuentran esas preguntas contestadas por lo que vimos, pero comienzan a cuestionar a Pedro porque creen que él está siendo desconsiderado con los esclavos. Ellos creen y dicen que no es sensible Pedro acerca de su situación y muchos preguntan, ¿no es esto injusto lo que están pasando? Y si es injusto, si estamos de acuerdo que lo que estos esclavos están pasando es injusto, ¿por qué Pedro no dice nada a favor de los esclavos? ¿Por qué no veo ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ningún escritor del Nuevo Testamento hablando en contra de la esclavitud? Bueno, vamos a contestar esas preguntas. Y déjeme que le diga que la transformación de lo que eran las estructuras de la sociedad, esa no era la meta de los escritores bíblicos. O no era la meta de los, de la iglesia del primer siglo. Ni tampoco debería ser la meta de nuestra iglesia en el siglo XXI. Nosotros no estamos para cambiar las estructuras de la sociedad, para hacer una sociedad que sea 100% cristiana. Nuestra meta es compartir el Evangelio de Cristo. Sí vivir vidas que glorifiquen a Dios y al hacerlo, tener, una sociedad mejor. Y con nuestro ejemplo, que el pecador vaya a Cristo. Pero no estamos tratando de edificar el cielo aquí en la tierra. Abolir la esclavitud, abolir esta costumbre tan claramente equivocada como la esclavitud, no era la meta de los cristianos del primer siglo. Y no solamente eso, hermanos. Recuerden, estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de tal vez 40, 50 años después de la muerte del Señor. Los cristianos eran una minoría que no podía presionar para ese cambio, sino que si lo hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado? Hubieran sido aplastados por la maquinaria imperial del Imperio Romano. De todas maneras, debemos tener en cuenta no solamente que los escritores cristianos nunca afirmaron, nunca mandaron, nunca elogiaron esta costumbre de la esclavitud. No solamente eso, sino que con sus escritos desafiaron las normas del momento. Por ejemplo, lo que Pedro está haciendo aquí al dirigirse a los esclavos y a las mujeres era algo inaudito para esos tiempos. Y esto solamente sugiere que Pedro no está de acuerdo en vivir vidas transformadas
transformen la sociedad en el sentido de que esta esclavitud quedó abolida. Y muchas de las razones que se dieron para abolir la esclavitud salieron de escritos cristianos, como la Biblia misma. Pensemos en lo siguiente, que muchos amos que luego se convertirían al cristianismo, aprenderían la palabra de Dios sentados bajo la enseñanza de sus propios esclavos. Esclavos que conforme trabajaban y crecían en sus vidas espirituales para vivir para la gloria de Dios, a pesar de las circunstancias externas, estos esclavos terminaban aboliendo la esclavitud al encontrar su libertad en Cristo, aun cuando seguían siendo esclavos físicamente. El cristiano, al crecer en conformidad a la imagen de Cristo, aprenderá a someterse a Dios como esclavo de Dios. Y esa es la gracia que deriva del mandato que muestra dónde está el verdadero mérito del esclavo de Dios. Es este principio liberador usado por Pedro que sigue vigente en nuestros días. Por eso, hermanos, la Biblia tiene autoridad para hablar en todas las situaciones sociopolíticas en las que se encuentre la iglesia. Y esto es verdad, de que la Biblia siempre tiene la última palabra hasta que el Señor regrese. Por eso, hermanos, la revolución más revolucionaria que un cristiano puede hacer en la sociedad es revolucionarla al mostrar la transformación de las vidas que no solo profesan a Cristo, sino que manifiestan su señorío en las vidas de ellos. El cristiano, cuando vive de esa manera para la gloria de Cristo y aprende a vivir sometido como un esclavo de Dios, termina por subvertir, por cambiar la sociedad en la que vive. ¿Cómo lo hace? Bueno, acallando las amenazas contra ellos con cantos de alabanza a Dios y palmas, si quiere también. ¿Cómo lo hace? Bueno, terminan tapando el ruido de las acusaciones injustas que reciben con el ruido de las cadenas de su esclavitud a Cristo. Ese ruido de sumisión a Cristo, esas cadenas a Cristo, terminan siendo mucho más estridentes que todos esos ruidos de las acusaciones injustas que reciben. Entonces, ¿cómo peleó Pedro contra la esclavitud de sus hermanos esclavos? No lo hizo al enfrentar el status quo, sino que lo hizo al dirigirse directamente a esclavos y esposas, recordándoles que eran y son herederos de la gracia de Dios en Cristo. Pedro los alentó a recordar que Cristo tenía autoridad moral sobre sus vidas, al igual que autoridad sobre la vida de sus hombres libres o sus dueños. Así que luego que el apóstol les muestra qué es lo que no tiene mérito, de una manera poética, culmina con lo que les había compartido en el versículo anterior. Lo que verdaderamente tiene mérito es el final del versículo 20. Si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Cómo concluimos esto entonces? Cristiano, ¿cómo estás padeciendo? ¿Estás padeciendo como esclavo de Dios o como esclavo de tus propios pecados? ¿Puedes pensar en ocasiones cuando creías que estabas sufriendo por Dios, pero en verdad sufrías por tu propio pecado? ¿Puedes pensar en ocasiones cuando creías que estabas siendo perseguido por la causa de Dios, cuando en verdad estabas siendo perseguido por tu propio orgullo o inmadurez? ¿Te estás sometiendo como esclavo de Dios o estás reclamando una independencia del sufrimiento que no te corresponde? ¿Estás viviendo para Dios o para ti? Hermano, te invito a un caminar de crecimiento continuo en semejanza a Cristo. Te aliento a que te sometas voluntariamente como esclavo de Dios. Sometimiento a las autoridades gubernamentales, sometimiento a las autoridades eclesiásticas, a los ancianos de la iglesia, los niños, los jóvenes, sometimiento a las autoridades familiares, a todo tipo de autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y te aliento a que cuando sufras y seas perseguido por causa de Cristo, pienses que estás caminando en el camino marcado por nuestro Señor,
Qué mal que estaría nuestra vida cristiana si nadie nos persigue. Eso hablaría de una vida vivida para nosotros mismos, porque no queremos tener enemigos, queremos agradarle al mundo. Así que es mi oración que encuentres este mensaje, que es un mensaje de aliento para caminar con Cristo más cercanamente. Es mi deseo que este mensaje te libre de miedos innecesarios y presiones autoimpuestas que te impiden seguir los pasos de Cristo, hasta en los momentos de sufrimiento. Te desafío a vivir como un esclavo de Cristo, abrazando los sufrimientos y contratiempos, como una señal de crecimiento espiritual en tu parecido a Cristo. Te aliento a que elijas a Cristo, aún por encima del camino más confortable a tu propia satisfacción personal. Recuerda que es el deseo de Dios de que aprendamos a someternos como esclavos de Dios, tal cual lo hiciera su Hijo Jesucristo. Someternos es el mandato. Experimentar la gracia es el motivo. Y el mérito está en sufrir haciendo lo bueno por causa del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser esclavos que te honran. Que vivamos para tu gloria, para la gloria de Cristo. Amén.